Bueno, buenas noches con todos. Esta vez vamos a tratar el tema de atención del adulto mayor en tiempos de COVID, ¿no? En esta pandemia. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Ya, muy bien. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Como siempre, vamos a tratar el tema puntual estadístico, vamos a tratar algunos puntos sobre manejos, atención y al final toda esta guía está basado en la OMS, en la OPS y en unas guías internacionales sobre el manejo del adulto mayor en esta pandemia. No voy a hablar sobre todo de esos aspectos. Ya, entonces, como ya sabemos todos, el coronavirus es un tipo de beta coronavirus. Ya está compuesto en su superficie por proteínas, ¿no? Proteínas S, M, N. Y la encargada del anclaje es la proteína S en su sección S2. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, esto lo sacamos de la Asociación Panamericana de Salud. Y entonces, atención de las personas mayores durante y después del COVID. Tener en cuenta que la longevidad de la persona predispone de por sí a tener factores de tipo intrínseco en el adulto mayor, ¿no? Entonces, ¿qué debe saber el profesional de salud del primer nivel de atención? Sobre todo, la gran población, el gran grueso de adultos mayores no llegan al ámbito hospitalario. El gran grueso está en la atención primaria, ¿no? Otros ancianos, otras personas mayores sí están en el ámbito hospitalario, pero son personas que tienen algún tipo de comorbilidad que no se puede controlar en el nivel primario. Pero el gran grueso, el 90%, está en la atención de tipo primario, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿No? Este hospital de salud en Madrid puso algunos tips, algunas, eh, algunos puntos muy importantes, ¿no? Que hablan sobre la calidad de vida versus la funcionalidad de la persona adulta, ¿ya? Entonces, eh, lo importante en un adulto mayor es mantener su calidad y no cantidad de vida, ¿ya? Entonces, la cantidad de vida es simplemente la longevidad, los años que van transcurriendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Y la calidad es el aspecto funcional de la persona, ¿no? Este aspecto funcional va a depender bastante de las comorbilidades del anciano, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta esa funcionalidad del anciano y es la que más van a manejar, es la que tienen que identificar de manera precoz. Por eso es que hay los distintos tipos de tamizaje, ¿no? Tamizaje, valoración de la presión arterial, valoración de la glucosa, para descarte de diabetes, ¿no? Para descarte de alguna enfermedad autoinmune, tipo lupus, artritis reumatoidea, que son más frecuentes en la edad de entre 40 y 50 años, pero también se pueden presentar en adultos mayores. ¿No? En adultos mayores, sobre todo, lo más frecuente en las enfermedades eh, de pequeñas o grandes articulaciones, las artropatías, son las denominadas artrosis, ¿no? Que son degenerativas. Entonces, otro punto importante que son las manifestaciones de la enfermedad y sus comorbilidades, ¿no? Ahí es donde les he dicho, la hipertensión, la diabetes, ¿no? Presencia de algún tipo de enfermedad autoinmune, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que son los más incapacitantes en los pacientes con algún tipo de trastorno cerebrovascular. Funciones como factor pronóstico, las funciones como objetivo terapéutico, ¿no? Mantener esas enfermedades controladas, ¿no? Muy bien. Entonces, esos son los puntos que se trataron. Miren, acá ven un cuadro de expectativa de vida. La expectativa que acá en el Perú es de aproximadamente 75 años, más o menos 5, ¿ya? Entonces, pero miren las expectativas de, por ejemplo, a los 65 años en los distintos países como por ejemplo Europa.
En Europa, la expectativa de vida de estas personas es de casi 86 años, ¿no? Entonces, conforme va avanzando el tiempo, conforme va avanzando eh, con cada siglo que van adelantándose en prevención, control, las personas comienzan a ser más longevas, ¿no? Entonces, se estima que lleguen a casi 100 millones de personas adultas mayores en Europa para el año 2050, ¿no? Entonces, tienen una gran tasa de incidencia o de prevalencia en el caso de los adultos mayores, ¿no? Por eso es que la afectación de las grandes metrópolis, como por ejemplo Europa, como por ejemplo, siendo más específicos, España, Italia, han sido tan golpeados por el COVID, ¿no? Entonces, ¿eso se debe a qué? A que su población en su mayoría es de tipo longeva, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta eso. A diferencia de las otras, por ejemplo, metrópolis, como por ejemplo Costa Rica, que Costa Rica tiene tan solo casi igual a Perú una tasa de longevidad de más o menos entre 75 y 80 años, ¿no? Como lo ven acá, 65 más 17, ¿cuánto es? ¿Cuánto digo? 82, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, como ven, todas las tasas van creciendo. Eso se debe al desarrollo tecnológico, al control de enfermedades infecciosas y todo eso. En los hombres, también, de la misma manera, ¿no? Eso fueron para las mujeres, estos son para los hombres. Entonces pasa lo mismo, ¿ya? Conforme pasa el tiempo, los, tanto mujeres como hombres van tendiendo a ser más longevos, ¿no? Estas son las expectativas. La anterior fue en general, población en general, y esta es de sin discapacidad, ¿no? En cambio, en los sin discapacidad, por ejemplo, en Europa, su tiempo estimado de expectativa de vida más o menos ronda los 93 años, ¿no? 93 años, vean, en Europa, ¿no? Entonces, es mucho mayor en siempre los países más desarrollados, ¿no? Del mismo modo en los hombres. Entonces, ¿cuál es el auténtico problema? Longevidad, como les dije, cantidad de vida versus calidad de vida. Este es un cuadro que evidencia el límite de vida esperada, ¿ya? Lifespan, ¿ya? Vida esperada. Entonces, la esperanza de vida a los 50 años de, por ejemplo, un ejemplo, Francia, aproximadamente estos tienen una esperanza de vida de casi 20 años después de los 50, ¿no? Entonces, vean acá cómo la esperanza de vida en algunos países es mucho mayor, ¿no? Francia casi a los 25 llega, perdón, ¿no? Casi a los 25, a los 20 está más o menos Grecia, ¿no? Entonces, eso es por el avance tecnológico que controlan mejor las enfermedades no transmisibles y todo eso, ¿no? Muy bien. Estos son los puntos que tienen que tener en cuenta: manifestaciones clínicas, fisiopatología, valor pronóstico, marcadores de eficiencia. Bueno, manejo clínico diferente. Chicos, un ratito, ya denme 5 minutitos.